¿Fue este el momento real en que la WWE perdió a Chris Benoit? ¿Y por qué no pararon el espectáculo tras la trágica caída de Owen Hart? Se rumorea que la sangre del luchador seguía en el escenario hasta el final. Es repugnante, pero no es chocante, porque es la WWE. Desde la era de la actitud hasta la agresión despiadada, pasando por el escándalo de los esteroides y el Screwjob de Montreal, aquí tienes 10 de los momentos más polémicos de la historia de la WWE. Montreal Screwjob. Fue la noche del 9 de noviembre de 1997. Era la noche del evento de pago por visión Survivor Series en Montreal, Canadá. La noche en que el mundo de la lucha libre cambió para siempre. Durante un acalorado combate por el campeonato de la WWF entre Bret Hart y Shawn Michaels, sucedió lo impensable. Porque entre bastidores, Vince McMahon, Shawn Michaels y otros importantes directivos de la WWF orquestaron un complot que conmocionaría al mundo y dejaría a Bret Hart como el blanco de una broma muy cara. Todo comenzó con la inminente salida de Hart de la WWF. Enfrentado a dificultades financieras y desacuerdos con McMahon, Hart había firmado un lucrativo contrato con la promoción rival WCW. Sin embargo, había una preocupación importante para McMahon. Hart seguía siendo el actual campeón de la WWF. McMahon estaba decidido a evitar que Hart se fuera con el título, y las tensiones entre ambos comenzaron a aumentar. El plan original para el combate por el campeonato de la WWF en Survivor Series era que terminara en una descalificación que permitiera a Hart retener el título. Sin embargo, McMahon tenía otras ideas. Quería asegurarse de que Michaels saliera del evento como el nuevo campeón. Pero Hart se negó a perder ante Michaels, preparando el escenario para un impactante giro de los acontecimientos. Aquella fatídica noche, mientras se desarrollaba el combate entre Hart y Michaels, se puso en marcha el Screwjob. El árbitro Earl Hebner, que estaba en el plan, recibió instrucciones de McMahon para terminar el combate a favor de Michaels, independientemente del resultado real. Mientras Michaels sujetaba a Hart, Hebner hizo sonar la campana, declarando a Michaels vencedor y nuevo campeón de la WWF. El momento fue recibido con incredulidad y confusión, no solo por Hart, sino también por los aficionados presentes y por los que lo veían desde casa. Hart, inconsciente de la traición hasta que el combate estaba en marcha, se enfrentó a McMahon y Michaels después del combate, expresando su ira y frustración. Las consecuencias del Screwjob fueron inmediatas y de gran alcance. Entre bastidores, los luchadores estaban conmocionados y algunos incluso amenazaron con boicotear la empresa en solidaridad con Hart. El incidente causó un gran revuelo entre los aficionados, que veían a Hart como víctima de una traición calculada. La controversia en torno al Screwjob se convirtió en la comidilla del mundo de la lucha libre, con debates encendidos sobre si fue un trabajo o un rodaje. Después, la relación de Hart con McMahon y Michaels fue tensa. Hart fue condenado al ostracismo por McMahon y acabó rechazando las ofertas para entrar en el Salón de la Fama de la WWF. Michaels, por otro lado, continuó su carrera y finalmente se retiró en 2010 como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. El Montreal Screwjob también tuvo un profundo impacto en la propia industria de la lucha libre. Marcó el comienzo de la era de la actitud, un periodo caracterizado por historias más atrevidas y un cambio hacia un contenido más orientado a los adultos. El incidente también dio lugar a la creación del personaje del señor McMahon, un jefe autoritario y arrogante que imponía su voluntad a los luchadores rebeldes. A pesar de las controversias y las diferentes versiones de los implicados, el Montreal Screwjob sigue siendo uno de los incidentes más infames de la historia de la lucha libre profesional. La tragedia de Chris Benoit. La tragedia de Chris Benoit sigue siendo uno de los incidentes más inquietantes y controvertidos de la historia de la WWE. En junio de 2007, el luchador profesional canadiense Chris Benoit cometió una serie de actos horripilantes que mancharían para siempre su legado. El asesinato de su esposa Nancy y de su hijo Daniel, de 7 años, seguido del suicidio de Benoit, conmocionó a la comunidad de la lucha libre y a otros ámbitos. Los resultados de la autopsia revelaron el devastador efecto que los repetidos traumatismos cráneoencefálicos habían tenido en el cerebro de Benoit, lo que suscitó dudas sobre el papel de la encefalopatía traumática crónica, ETC, en sus actos. Inmediatamente después de la revelación de la tragedia, World Wrestling Entertainment, WWE, actuó con rapidez. En un principio, la empresa canceló su programa previsto y emitió un homenaje de 3 horas a Benoit, lamentando la pérdida de un artista de talento. Sin embargo, cuando se conocieron todos los detalles del asesinato-suicidio, la WWE se distanció rápidamente de Benoit. Se borraron todas las menciones a Benoit de su sitio web y otras plataformas, y el episodio de homenaje se retiró de los mercados internacionales. Benoit también fue eliminado de los videojuegos y de las imágenes de archivo, borrando así su presencia de la historia de la empresa. Muchos luchadores expresaron su conmoción e incredulidad, incapaces de comprender cómo alguien con quien habían compartido ring podía cometer actos tan atroces. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el caso y los periodistas profundizaron en los detalles y las implicaciones del asesinato-suicidio. El tema de la ETC ocupó un lugar central, ya que el cerebro de Benoit reveló los devastadores efectos de los repetidos traumatismos cráneoencefálicos. Esta revelación suscitó un debate más amplio sobre los riesgos para la salud a largo plazo a los que se enfrentan los luchadores y la necesidad de mejorar las salvaguardias para proteger su bienestar. Se iniciaron investigaciones gubernamentales sobre la política de bienestar de los talentos de la WWE, lo que suscitó dudas sobre el uso de esteroides y otras sustancias
sustancias en la industria. El uso de sustancias para mejorar el rendimiento en la lucha libre profesional había sido objeto de especulación durante mucho tiempo, y el caso Benoit puso este tema en primer plano. La tragedia dio lugar a una investigación en el Congreso sobre el abuso de esteroides en la industria, lo que arrojó aún más luz sobre los oscuros entresijos de la lucha libre profesional. También surgieron problemas legales tras la tragedia. Surgieron dudas sobre la atención médica y las recetas suministradas a Benoit, lo que llevó a un escrutinio de las prácticas del médico y a posibles ramificaciones legales. La pérdida fue llorada por los aficionados y las comunidades por igual, y se celebraron funerales separados para honrar a Nancy, Daniel y Chris. La tragedia dejó una marca duradera en la programación de la WWE y en la percepción pública. La muerte de Owen Hart. Este fue el momento en que Owen Hart perdió la vida. Fue el 23 de mayo de 1999, durante un evento de pago por visión de la WWE conocido como Over the Edge, que tuvo lugar en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. El luchador canadiense Owen Hart, conocido por su nombre artístico The Blue Blazer, cayó al vacío ante el público en el Kemper Arena de Kansas City, Missouri. Owen James Hart nació el 7 de mayo de 1965 en Calgary, Alberta, en el seno de la famosa familia de luchadores Hart. Sus padres, Stu y Helen Hart, eran los propietarios y operadores de Stampede Wrestling, una conocida promoción de lucha libre. De hecho, Stu Hart fue quien entrenó a Chris Benoit. En 1983, Owen debutó en la lucha libre profesional, subiéndose al ring por primera vez como competidor. Rápidamente se hizo un nombre en el mundo de la lucha libre, impresionando tanto a los aficionados como a sus compañeros con su atletismo, destreza técnica y carisma natural. Pro Wrestling Illustrated se fijó en su talento y le nombró Novato del Año en 1987, consolidando su estatus de estrella emergente de la industria. Todo iba sobre ruedas hasta aquella fatídica fecha. Owen Hart, miembro de la famosa dinastía de luchadores Hart, tenía previsto representar a su alter ego, The Blue Blazer, en un combate contra su oponente, Godfather, por el título del campeonato intercontinental. Sin embargo, la entrada prevista para el combate incluía un truco especial en el que Owen Hart debía descender al ring con arneses desde una altura, representando al superhéroe, The Blue Blazer. Durante la ejecución de este truco, se produjo un trágico accidente. Mientras descendía desde una altura de aproximadamente 24 metros, 80 pies, el clip del arnés que sujetaba a Hart se soltó inesperadamente, provocando su caída al ring. Owen Hart sufrió graves lesiones que resultaron mortales. Se solicitó asistencia inmediata, pero Hart sucumbió a sus heridas en el lugar de los hechos. El incidente provocó una ola de tristeza en todo el mundo de la lucha libre. La WWE interrumpió inmediatamente el espectáculo y cambió la emisión a comentarios y anuncios sobre el incidente. Los eventos posteriores se cancelaron y los luchadores y el personal de la WWE lloraron la pérdida de su colega. Las secuelas del incidente tuvieron graves repercusiones tanto para la WWE como para la industria de la lucha libre en general. Las autoridades investigadoras llevaron a cabo una investigación y determinaron que el incidente se debió a unas medidas de seguridad y una supervisión inadecuadas. La familia Hart interpuso una demanda contra la WWE, que concluyó con un acuerdo extrajudicial. La reacción de los medios de comunicación a la muerte de Owen Hart fue generalizada y emotiva. Se realizaron numerosas entrevistas a colegas y amigos de Hart, en las que expresaron su tristeza y respeto por él como luchador y como persona. En general, se basó en la simpatía, el respeto y el luto por la estrella fallecida. El escándalo de los esteroides. A principios de la década de 1990, la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF, se enfrentó a acusaciones de uso generalizado de esteroides entre sus luchadores. En el centro de esta controversia se encontraba nada menos que Vince McMahon, presidente de Titan Sports Inc., la empresa matriz de la WWF. McMahon fue acusado de suministrar esteroides anabolizantes ilegales a sus luchadores profesionales, lo que dio lugar a un juicio de gran repercusión que captó la atención de los medios de comunicación y de los aficionados a la lucha libre de todo el mundo. Ahora bien, para comprender realmente la magnitud del escándalo de los esteroides que sacudió a la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF, primero debemos adentrarnos en los antecedentes que prepararon el escenario para esta impactante controversia. A finales de la década de 1980, la WWF experimentó una notable transformación, pasando de ser una promoción de lucha territorial regional a una potencia nacional. Esta expansión trajo consigo un mayor escrutinio y acusaciones de uso de esteroides entre los luchadores. Fue durante esta época cuando el Dr. George Zahorian III, médico de la WWF, se convirtió en una figura central del escándalo. En 1991, Zahorian fue condenado por suministrar ilegalmente esteroides anabolizantes. El juicio reveló que Zahorian había estado suministrando esteroides no solo a luchadores individuales, sino también a la oficina de Vince McMahon en Titan Towers, la sede de Titan Sports Inc., la empresa matriz de la WWF. Para aumentar la controversia, Linda McMahon, esposa de Vince y consejera delegada de la WWF, había enviado un memorando en 1989 desaconsejando el uso de Zahorian debido a las sospechas de distribución ilícita de esteroides. Esto planteó dudas sobre el conocimiento y la implicación de Vince McMahon en el escándalo. Además, antes de ser acusado, McMahon cerró la World Bodybuilding Federation, una organización de su propiedad que promovía competiciones de culturismo.
La implicación del Dr. Sahorian y las revelaciones en torno a su suministro de esteroides a la WWF y a la oficina de Vince McMahon prepararon el terreno para un escándalo que sacudiría el mundo de la lucha libre hasta sus cimientos. La WWE se enfrentó a una serie de acciones legales e investigaciones. La organización se vio sometida a un serio escrutinio y algunos luchadores fueron incluso acusados de consumir ilegalmente estas sustancias. Los consiguientes procedimientos judiciales atrajeron la atención pública y suscitaron un amplio debate. Durante el juicio se presentaron pruebas, testimonios y opiniones de expertos sobre el uso de esteroides en la WWE, su impacto en la salud de los luchadores y el papel de la organización a la hora de facilitar o combatir este fenómeno. Los resultados del proceso legal fueron graves. La organización se vio obligada a modificar sus políticas relativas a los controles de drogas y esteroides, aplicando medidas de control más estrictas. Algunos luchadores fueron descalificados o suspendidos temporalmente por infringir las normas. Además, la WWE se vio obligada a pagar indemnizaciones o a pedir disculpas públicas en algunos casos. Las controversias de la era de la actitud. La actitud estaba más allá de la locura. Era mental. A finales de la década de 1990, la WWE, entonces WWF, World Wrestling Federation, vivió un periodo conocido como la Era de la Actitud, un periodo caracterizado por un contenido más polémico, agresivo y provocador. Fue una época en la que la empresa trató de captar la atención del público, en particular de los jóvenes, mediante el uso de argumentos más vívidos y controvertidos que incluían contenido sexual y violencia. Entre ellos, varios argumentos y aspectos polémicos clave han sido especialmente memorables para la comunidad. La WWE incorporó una cantidad significativa de contenido sexual en su programación. Esto incluía combates desnudos o semidesnudos, bailes y escenas eróticas, así como comentarios y anécdotas sexuales. Esto se hizo para atraer la atención de los espectadores y crear una atmósfera más provocativa. También fue notablemente polémica y memorable la historia del chocolate sexual de Mark Henry, que resultó extremadamente problemática y ofensiva, ya que reforzaba estereotipos nocivos y se burlaba de la comunidad transexual. Durante esta época, la WWE también se hizo famosa por numerosos argumentos que a menudo implicaban violencia y comportamientos indecentes. Por ejemplo, la historia de la Degeneración X, protagonizada por un grupo de luchadores que a menudo rompían las reglas y provocaban a sus oponentes, era especialmente provocativa. La WWE también utilizó la discriminación sexual como elemento argumental. Por ejemplo, había historias en las que las luchadoras eran sometidas a humillaciones o acoso sexual por parte de personajes masculinos. Shawn Stasiak asumió el papel de Meat, un personaje utilizado como esclavo sexual de la cuadra Pretty Mean Sisters, formada por Terry Runnels, Ryan Shamrock y Jacqueline. Meat se presentaba como un personaje sumiso, cuyo único propósito era satisfacer a las Mean Sisters. Además de todo lo anterior, hubo numerosas escenas y momentos durante esta época que suscitaron un gran revuelo entre el público. Por ejemplo, la escandalosa historia del personaje Val Venis, conocido como El Padrino, que se presentaba como un asalariado que ofrecía sus servicios en forma de prostitutas. El Padrino se dirige al ring, rodeado de un grupo de mujeres, a menudo llamadas azadas. Otra controvertida trama de The Ministry implicaba la crucifixión de Stone Cold Steve Austin. The Ministry atormentaba y a menudo secuestraba a sus adversarios. Sin embargo, la crucifixión de Stone Cold llevó las cosas a otro nivel. El Bionic Redneck fue sometido a una perturbadora exhibición con connotaciones religiosas, lo que, comprensiblemente, provocó una avalancha de quejas dirigidas a la WWE. Cruzó una línea y mostró una falta de sensibilidad hacia las creencias religiosas. Estas polémicas provocaron una importante reacción pública, y las críticas de diversos grupos, entre ellos padres, organizaciones de medios de comunicación y líderes religiosos. Acusaron a la WWE de contribuir a la degradación de la juventud y promover comportamientos inaceptables. En respuesta a estas críticas, la WWE intensificó la vigilancia de sus contenidos e implantó normas más estrictas en un intento de suavizar su imagen. Sin embargo, a pesar de ello, la Attitude Era sigue siendo uno de los periodos más memorables y controvertidos de la historia de la lucha libre profesional. El viaje en avión desde el infierno. Este impactante incidente, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2002 durante un vuelo de Gran Bretaña a Estados Unidos, dejó un impacto duradero en la industria y cambió para siempre la forma en que vemos las personalidades de nuestros luchadores favoritos. Cuando el vuelo charter despegó de Gran Bretaña, pocos sabían los luchadores y directivos de la WWE que estaban a punto de vivir un viaje sin igual. El ambiente ya era tenso, y el agotamiento alimentaba el caos que estaba a punto de desatarse. También se sabe que durante el vuelo se consumió una cantidad significativa de alcohol, incluyendo cerveza y licores fuertes. Muchos luchadores se encontraban en un estado de intoxicación etílica grave, por lo que, si bien no se puede excusar por ello su comportamiento inadecuado, sí se explica en parte que fuera el catalizador animoso. Uno de los incidentes más escandalosos fue el del legendario Ric Flair. Conocido por su personalidad fuera de lo común y su estilo de vida juerguista, Flair llevó sus payasadas a un nivel completamente nuevo en este vuelo. En una muestra de total desprecio por los límites, Flair empezó a exhibirse ante las azafatas e incluso llegó a agarrar a una de ellas. Este comportamiento escandaloso no solo cruzó la línea de la decencia, sino que también violó la ley. Otro luchador, Dustin Runnels, conocido entonces como Goldust,
también mostró un comportamiento inapropiado. Acosó abiertamente a una asustada azafata a bordo del avión. Otro luchador que contribuyó al caos fue Scott Hall. Hall, que luchaba contra sus demonios por el abuso de sustancias, estaba muy intoxicado durante el vuelo. Su estado de embriaguez provocó un acalorado altercado con su compañero Kurt Hennig. Los dos hombres se enzarzaron en una pelea física que obligó a otras personas a intervenir y separarlos. La tensión entre Hall y Hennig se mantuvo durante todo el vuelo, creando un ambiente incómodo y volátil. Pero el caos no se detuvo ahí. El productor de la WWE, Michael Hayes, se encontró en el centro de la polémica cuando supuestamente hizo comentarios racialmente insensibles hacia la diva de la WWE, Terry Runnels. Esto provocó un enfrentamiento entre Hayes y otro luchador, Bradshaw, que salió en defensa de Runnels. La situación se agravó rápidamente y Bradshaw propinó un puñetazo en la cara a Hayes. También surgieron informes de otros incidentes ocurridos en ese momento, como peleas entre luchadores, vandalismo a bordo y alteraciones del orden público. Afortunadamente, la WWE llevó a cabo una investigación interna que desveló todas las circunstancias del incidente e identificó a los implicados. Los luchadores que participaron en los incidentes se enfrentaron a medidas disciplinarias. Estas incluyeron multas, suspensiones temporales de empleo y, en algunos casos, el despido. Algunos luchadores implicados en los incidentes expresaron su arrepentimiento y pidieron disculpas por su comportamiento. Algunos consiguieron reconciliarse con las personas a las que habían ofendido. Muhammad Hassan personaje. Muhammad Hassan, nacido Mark Julian Kopani, el 16 de abril de 1980, es un luchador profesional estadounidense retirado. Ganó fama durante su etapa en la World Wrestling Entertainment, WWE, de 2004 a 2005, donde interpretó a un personaje árabe-americano bajo el nombre artístico de Muhammad Hassan. Pero su carrera dio un giro inesperado cuando un controvertido argumento terrorista coincidió con los atentados de Londres del 7 de julio de 2005, lo que provocó la retirada de su personaje de la televisión. La historia, que se grabó el 4 de julio de 2005, pasaría a la historia como uno de los momentos más controvertidos de la WWE. En esa fatídica noche, el SmackDown, Theodore Long colocó a Muhammad Hassan en un combate de aspirante número 1 contra The Undertaker en The Great American Bash. Pero lo que sucedió a continuación conmocionaría al mundo. Mientras Hassan se dirigía al ring, comenzó a rezar en la rampa, invocando a 5 hombres enmascarados, vestidos con camisas negras, pasamontañas y pantalones de camuflaje. Armados con porras y una cuerda de piano, los enmascarados golpearon y estrangularon con saña a The Undertaker, mientras Hassan le sometía a su característico agarre, el Camel Clutch. La escena fue intensa e inquietante, pero lo que la hizo aún más controvertida fue el momento en que se produjo. Apenas 3 días después, se produjeron los atentados de Londres, que dejaron al mundo conmocionado y de luto. Las imágenes del atentado contra The Undertaker se emitieron sin editar en UPN, Estados Unidos, y The Score, Canadá, con una advertencia varias veces durante la emisión. Sin embargo, se eliminó de las emisiones australianas y europeas, incluido el Reino Unido, debido a la naturaleza sensible del contenido. El ángulo atrajo inmediatamente la atención nacional, con importantes medios de comunicación como el New York Post, TV Guide y Variety, cubriendo la controvertida trama. La representación de un atentado terrorista durante una tragedia real provocó la indignación y las críticas de espectadores y medios de comunicación. En respuesta a las crecientes críticas, UPN, la cadena de televisión que emitía SmackDown, decidió vigilar de cerca la historia y dejó claro que no querían al personaje de Muhammad Hassan en su cadena esa semana. La WWE, sintiendo la presión, decidió eliminar a Hassan de la programación futura. El personaje de Muhammad Hassan fue eliminado de SmackDown, con The Undertaker asestando un devastador Last Ride a través de una rampa abierta del escenario sobre un suelo de hormigón. Se informó de que Hassan sufrió lesiones graves y tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano. Al parecer, se trataba de una solución para acabar con el personaje de Hassan y apaciguar las protestas del público. Tras la polémica, WWE.com publicó un vídeo con un anuncio de Theodore Long, en el que reiteraba que Hassan no volvería a aparecer en SmackDown. El personaje fue eliminado, y tanto Kopani como su representante, Daivari, fueron enviados de vuelta a sus territorios de desarrollo para modificar sus gimmicks. El CM Punk Pipe Bomb. El 27 de junio de 2011, CM Punk tomó el micrófono y lanzó una mordaz diatriba que cambiaría para siempre el panorama de la lucha libre profesional. Dirigiéndose a su oponente, John Cena, Punk dejó claro que tenía mucho que desahogarse antes de abandonar la empresa en 3 semanas con el campeonato de la WWE. Punk comenzó expresando su respeto por Cena, pero rápidamente cambió de marcha para desafiar la noción de que Cena era el mejor en el negocio. Con una confianza inquebrantable, Punk se declaró a sí mismo como el mejor luchador del mundo, afirmando que había sido el mejor desde el primer día en la empresa. Esta audaz declaración preparó el terreno para lo que estaba por venir. Uno de los aspectos más impactantes de la promoción fue la crítica de Punk a la política entre bastidores y al favoritismo percibido dentro de la WWE. Acusó a Cena de ser un lameculos de Vince McMahon y lo comparó con Hulk Hogan y Dwayne The Rock Johnson. Al romper la cuarta pared y reconocer al público y a la cámara, Punk añadió una capa de autenticidad y realismo a sus palabras.
La asociación de Punk con Paul Heyman, una figura de renombre en la industria de la lucha libre, alimentó aún más la polémica. Reveló que era un tipo Paul Heyman, estableciendo paralelismos entre él y otro protegido de Heyman, Brock Lesnar. Sin embargo, Punk dejó claro que había una diferencia significativa entre él y Lesnar. Se iría de la WWE con el campeonato. La promoción dio un giro inesperado cuando Punk habló de su falta de reconocimiento y promoción dentro de la empresa. A pesar de su innegable talento y éxito, señaló que no aparecía en merchandising, portadas de programas o películas. Expresó su frustración por no estar en el evento principal de WrestleMania, mientras que Dwayne "The Rock" Johnson recibió ese honor. Punk tampoco se contuvo a la hora de insultar a los fans. Criticó a los que le animaban, acusándoles de ser parte del problema. Afirmó que eran ellos los que compraban merchandising y programas sin su cara, solo para intentar conseguir su autógrafo y venderlo en eBay. Este enfrentamiento con el público añadió otra capa de controversia a la promoción. A medida que la promoción se acercaba a su fin, Punk hizo una declaración audaz. Dejaría la WWE con el campeonato el 17 de julio. Esta revelación causó conmoción en el mundo de la lucha libre, dejando a los aficionados y conocedores de la situación preguntándose si se trataba de un guión o de una verdadera salida. Las últimas palabras de Punk se dirigieron al presidente de la WWE, Vince McMahon, y al futuro de la empresa. Criticó a McMahon por rodearse de hombres que sí y expresó sus dudas sobre el futuro de la empresa bajo el liderazgo de la hija y el yerno de McMahon, Triple H. Esta crítica mordaz de la gestión de la empresa añadió una sensación de incertidumbre y expectación por lo que vendría después. La historia de Katie Vick. En los anales de la lucha libre profesional, pocas historias han generado tanta controversia e indignación como la de Katie Vick. Presentado al público de la WWE en 2002, este ángulo tomó un giro oscuro y perturbador que dejó a los aficionados conmocionados y horrorizados. Todo comenzó en el episodio del 7 de octubre de 2002 de Monday Night Raw. Triple H, que estaba disfrutando de un prominente empuje en ese momento, aprovechó la oportunidad para acusar a su rival, Kane, de ser un asesino. Esta acusación no estaba relacionada con la historia anterior de Kane, de quemar la casa de su infancia y causar la muerte de sus padres. En su lugar, Triple H afirmó que Kane había asesinado a una mujer llamada Katie Vick 10 años antes. La revelación de esta sorprendente acusación dejó atónito al universo de la WWE. Kane, conocido como el demonio favorito del diablo, ya había sido retratado como un personaje monstruoso y atormentado, pero ahora se le acusaba de un crimen atroz que añadía una nueva capa de oscuridad a su personaje. A medida que se desarrollaba la historia, Kane subió al ring para declararse inocente. Compartió una sincera historia de su amistad con Katie Vick, haciendo hincapié en que su muerte fue un trágico accidente. Kane explicó que habían asistido juntos a una fiesta y de camino a casa sufrieron un accidente de coche. Katie Vick murió en el acto y Kane se quedó con un brazo roto. The Big Red Machine expresó su remordimiento y reveló que había pensado en el accidente todos los días desde entonces. Triple H, sin embargo, fue implacable en sus acusaciones. Se burló de la apariencia de Kane y cuestionó quién podría amar a alguien como él. El Sangre Azul de Connecticut llegó a afirmar que los médicos habían encontrado semen de Kane durante la autopsia de Katie Vick, insinuando una relación más íntima entre ambos. El carácter chocante de la historia suscitó de inmediato intensas críticas, tanto de los aficionados como de los conocedores de la lucha libre. Muchos lo consideraron de mal gusto, censurable y un paso demasiado lejos en el mundo de la lucha libre profesional. La WWE había sobrepasado a menudo los límites con su contenido atrevido durante la Attitude Era, pero la historia de Katie Vick cruzó una línea que muchos consideraron que nunca debería haberse cruzado. Leyendas de la lucha libre y expertos del sector expresaron su disgusto e incredulidad ante la historia. Wayne Ferris, también conocido como Honky Tonk Man, lo describió como una tontería horrible y enfermiza. Show J. Dillon, una figura prominente en el negocio de la lucha libre, expresó su incredulidad ante la decisión creativa, declarando: "Me alegro de no haber sido yo". Bill Apter, un reputado periodista de lucha libre, admitió que la trama le hizo cuestionarse si seguiría viendo el producto. La polémica en torno a la historia de Katie Vick se intensificó a medida que se desarrollaba en televisión. La WWE se enfrentó a la reacción de los aficionados, los críticos e incluso algunos de sus talentos. La decisión de explorar un tema tan delicado y perturbador hizo que muchos se cuestionaran el juicio y el gusto de quienes participaban en el proceso creativo. La polémica de Crown Jewel. En noviembre de 2018, WWE celebró su evento inaugural, Crown Jewel en Riad, Arabia Saudita, en medio de una tormenta de controversia. El evento enfrentó un intenso escrutinio, debido a los abusos de derechos humanos de Arabia Saudita y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. A pesar de las peticiones de cancelación, el evento se celebró según lo previsto, dejando a los aficionados con pocas expectativas. Sin embargo, lo que se desarrolló en Crown Jewel dejó a muchos decepcionados y cuestionando las decisiones de WWE. El regreso de Hulk Hogan a la WWE en Crown Jewel fue un momento de gran expectación y polémica. Tras ser expulsado de la empresa durante varios años por sus comentarios racistas, la reincorporación de Hogan al Salón de la Fama de la WWE a principios de año allanó el camino para su regreso. La decisión de traer de vuelta a Hogan fue recibida con reacciones encontradas, ya que muchos aficionados y luchadores se preguntaban si merecía una segunda oportunidad. Finalmente, llegó el momento.
Las luces se atenuaron y el icónico tema Real American sonó en el estadio. El público estalló en una mezcla de vítores y abucheos cuando Hogan se dirigió al ring. Era surrealista ver a la leyenda de la lucha libre de vuelta en un cuadrilátero de la WWE después de un viaje tan tumultuoso. Hogan, ataviado con su característico atuendo rojo y amarillo, tomó el micrófono y se dirigió al público. Expresó su gratitud por haber recibido una segunda oportunidad y pidió perdón por sus errores pasados. Mientras algunos fans aplaudían su regreso, otros se mostraban escépticos y cuestionaban la sinceridad de sus disculpas. La polémica en torno al regreso de Hogan fue innegable. Muchos argumentaron que sus comentarios racistas deberían haberle expulsado permanentemente de la empresa. Los críticos señalaron que la decisión de la WWE de reincorporar a Hogan fue un movimiento calculado para generar expectación y aumentar la audiencia, más que un auténtico acto de perdón. Sin embargo, estaba claro que WWE estaba dispuesta a correr el riesgo. El regreso de Hogan fue un movimiento estratégico para crear expectación en torno a Crown Jewel, un evento polémico por derecho propio. La empresa esperaba que la presencia de Hogan desviara la atención de la prensa negativa que rodeaba el evento y generara entusiasmo entre los aficionados. A pesar de la controversia, el papel de Hogan en Crown Jewel fue relativamente mínimo. Salió, hizo una breve promoción y abandonó el ring. Fue un regreso discreto en comparación con las grandes entradas y los momentos memorables que había protagonizado en el pasado. Tal vez WWE se mostró cautelosa a la hora de dar demasiado protagonismo a Hogan, dada la delicada naturaleza de su reincorporación. Para algunos aficionados, el regreso de Hogan fue un momento nostálgico, una oportunidad de revivir los días gloriosos de la lucha libre. Lo vieron como una oportunidad para la redención y el perdón. Otros, sin embargo, no podían pasar por alto las palabras hirientes que había pronunciado y sentían que su regreso era una bofetada en la cara de aquellos a los que había ofendido. La polémica que rodeó el regreso de Hogan a Crown Jewel puso de manifiesto la complejidad del perdón y la redención en el mundo de la lucha libre profesional. Provocó debates sobre la responsabilidad de una empresa como la WWE de hacer que sus artistas rindan cuentas de sus actos. La decisión de traer de vuelta a Hogan fue polarizadora, dividió a los aficionados y cuestionó los valores de la empresa. El mundo de la lucha libre es intrínsecamente contradictorio, pero no por ello deja de cautivar y despertar nuestras emociones y nuestra atención. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de visitar nuestro canal para ver más contenidos cautivadores.